Hola amigos, y hoy los cocodrilos juegan de nuestro lado, el alligator más precisamente. Esta herramienta puede ser mucho en manos hábiles y hoy les voy a demostrarlo. Hola a todos, y hoy intento ganar en las opciones binarias comenzando con $100 y haciendo $500 aumentando el depósito 5 veces. En este video me aprovecho de una simple y aprovechosa estrategia que me ayudará a ganar dinero, así como a ustedes también. Miren atentamente hasta el final, pues voy a decir mucha información interesante y útil que podrá mejorar su comercio. Que aprovechen. Entonces, antes de empezar vamos a ver el indicador. Se llama el alligator. Ahora sus ajustes. En los estilos, a la línea azul le añadimos un píxel de tamaño. Y será de 2 píxeles de tamaño. Guardamos. Vale, ahora estudiaremos su funcionamiento. Vemos 3 líneas. La línea azul muestra la tendencia general y es la que nos sirve de guía. Esta línea para nosotros sirve de nivel de resistencia o aprobación de las que abrimos convenios. Y si el precio está cerca de esa línea, abrimos el convenio de compra. Vale, luego prestamos atención a los cruzamientos de la línea azul con otras dos líneas indicadoras, lo que significa el cambio de la tendencia en el gráfico. Y si las líneas cruzan la línea azul desde abajo hacia arriba, la tendencia pronto será de compra y abrimos el convenio de compra. Y si las líneas cruzan la línea azul hacia abajo, abrimos el convenio de venta. Ahora a comerciar. Entonces ya tengo la primera situación y abro el convenio de venta. Veo que el precio se acercó a la línea azul, que es la resistencia, y por eso el convenio es de venta. Además veo la vela por cuerpo pequeño y una sombra grande encima, que indica que hay un vendedor muy fuerte que impide la subida del precio. Miren el resultado de la señal. Esa dirección de impulso que me gusta mucho. Espero que el convenio sea muy exitoso. ¿Y ustedes? Sí, como esperaba, es un éxito. Seguimos. Ya veo otra situación muy interesante. Abre un convenio de venta de 1 minuto. El precio cruzó la línea azul que era de aprobación. Además notamos que la línea azul está cruzada con otras dos hacia abajo. Eso nos indica el cambio de la tendencia a la de bajada. Y miren, las velas son de impulso con cuerpos grandes. Nos muestran la presencia de un comprador, de un vendedor fuerte que bajará el precio. Y mi consejo para ustedes, mientras esperamos el resultado, presten atención a los factores adicionales a pesar de la señal del indicador. Tales factores adicionales son las velas, los niveles, la tendencia general. Y otro convenio exitoso. Adelante. También quiero hacer menor el importe del convenio para correr menos riesgo. Y hay otra buena situación y voy a abrir el convenio de venta aquí. Pues veo que la línea azul está cruzada por el precio. Esa línea era de aprobación. Además, otras dos líneas indicadoras cruzaron la línea azul hacia abajo. Es la señal de cambio de la tendencia. Y abro un convenio de venta de $100. A propósito, la vela anterior es muy curiosa. Un cuerpo pequeñísimo y una grande sombra encima. ¿Es una buena comprobación de la señal? Y yo corro muchos riesgos en este vídeo, honestamente. Pero les aconsejo seguir. Pues les aconsejo seguir el risk management. Y miren qué buena dirección de bajada al final del que el convenio perdió. Pues abrimos un convenio de $200 y esperamos un resultado. Esta dirección de resalto puede ser una segunda comprobación antes de la próxima bajada del gráfico y una señal adicional para abrir un convenio de venta. Y en realidad, miren qué buena dirección de bajada ahora se nota en el gráfico. Me gustó tanto.
El convenio es exitoso gracias al análisis de la señal del indicador. Seguimos. Ya veo otra situación buena. Abro el convenio de compra. La línea azul está cruzada con otras líneas indicadoras hacia arriba, lo que indica la subida del gráfico. También podemos ver la historia del gráfico para ver que la dirección general es de subida. Veremos las velas. Son buenas, son de impulso, ay qué chulas. Y la última vela tiene su sombra grande debajo. Eso nos indica la presencia de un comprador que sube el precio. Pues es algo maravilloso y el convenio seguramente tiene éxito. Y eso con esa estrategia tan simple, pues nuestro objetivo de convertir $100 en $500 ya está cumplido. Vale, veremos la estadística. Un momentito. Sí, vale aquí. Pues ahora podemos transferir la ganancia a la cuenta bancaria. Abrimos la sección de finanzas y la pestaña de sacar dinero. Y pues introducimos el importe. Ahí pegamos la dirección de transferir dinero. Y copiamos el código seguro de verificación. La solicitud está creada. ¿Sí? Pronto tengo dinero. Y gracias a esa estrategia tan simple, aumentamos 5 veces el depósito inicial durante el comercio de hoy. Imagínense qué haría ahora si hubieran comerciado conmigo. Hoy en mi canal de Telegram tengo la sesión de comercio donde usaré esa estrategia y también otras herramientas muy interesantes y útiles. El enlace está en el comentario fijado y aquí acabo este vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta pronto.